Y bueno amigos, estamos aquí listos para una previa. Ya hace un par de días volvimos a casa de nuestra estancia en Medellín. El último día que nos habíamos visto en este canal había sido el día del partido contra el Bayern, en el que bueno, hicimos una video reacción con mi amigo ahí en el canal está, por si alguno la quiere ver. Quedó bastante divertida, bastante completa. Y bueno, a lo mejor vamos a transmitir seguramente la vuelta porque va a ser un partido sumamente emocionante y que bueno, esperemos que nos lleve hacia otra final que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, también creo que vamos a disputar este partido que se viene realmente bien pronto, así que bueno, mucha atención con eso. Así que nada, vamos con la previa a ese partido que tenemos el día de mañana contra el Cádiz, si no estoy equivocado. Bueno, da igual, el Madrid con la liga bastante asegurada. Ancelotti comenta algunas cositas, lo de siempre. Les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video, lo determinamos juntos y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a hacer la previa de ese partido que tenemos el día de mañana. El Madrid juega el día sábado en horas de la tarde, horario español, horario en algunos países europeos. Y bueno, para los que vivimos de este lado del charco, tendremos que madrugar un poquito, el partido es a las 9:15 de la mañana y bueno, uno se levanta siempre antes para estar como quien dice con toda, pero vamos a escuchar el día de hoy por supuesto al Mister Carlo Ancelotti, vamos a ver la convocatoria, así que presten muchísima atención. Y bueno amigos, para ello lo de siempre, vamos a empezar con la convocatoria, que es algo que hacemos muy frecuentemente, se las voy a mostrar aquí en la pantalla. Porque bueno, prácticamente al completo la plantilla, si no estoy mal, nos hace falta únicamente David Álava, que también es cierto que no estaba a un nivel exagerado, pero creo que es un futbolista que puede aportar muchas cosas, sobre todo a nivel vestuario. Vamos a ver cómo vuelve Álava de esa lesión. De los tres que estaban en estas lesiones de larga duración, el que más me preocupaba cómo iba a reaccionar su cuerpo o cómo va a reaccionar su cuerpo, creo que es el caso de David Álava, que yo creo que ya había demostrado síntomas de bajar el rendimiento. Y bueno, para ello, básicamente lo que vamos a ver es aquí en la convocatoria que ya está Courtois. Además, Ancelotti confirmó que mañana va a ser titular. No sabemos cómo va a estar para el siguiente partido, pero entiendo que va a ser Lunin el que reciba al Bayern en el Bernabéu. Así que bueno, en este caso, pues como les digo, parece prácticamente la plantilla al completo porque es un punto clave, muchachos. La temporada se viene con toda y lo que podemos hacer en este caso es quedarnos con la sensación de que si estamos todos a tope, o la mayoría de los futbolistas, que esperemos que sí, podamos sacarle beneficio a estos dos partidos prácticamente. De hecho, son dos partidos que le quedan al Real Madrid, tres, digamos, para que mañana aseguren la liga o algo así, que ya está asegurada, pero para matemáticamente finiquitarla, nos quedan tres partidos para que se acabe la temporada. Y espero que estos señores salgan a darla toda por el toda el próximo miércoles. Vamos a empezar escuchando a Ancelotti. En este caso, quiero que escuchemos este primer clip en el que habla de Toni Kroos y una posible renovación del alemán con el Real Madrid. Usted que es padre, si Kroos fuese su hijo, ¿qué le recomendaría sobre su futuro? Que tome la decisión mejor para él, no para nadie. Y está lo que les estaba diciendo. Es cierto que se filtró hace realmente bien poco que era prácticamente seguro que Toni Kroos iba a renovar al menos una temporada más con el Real Madrid. Y bueno, creo que el consejo de Ancelotti me parece especialmente bien tirado. Además, yo creo que Toni Kroos es un tipo bastante sensato. Ancelotti ya a estas alturas ya debe saber qué va a hacer Toni Kroos. Y viendo la temporada que está haciendo este hombre, y si recordamos el último pase y cosas así, yo creo que Toni Kroos no puede retirarse jamás en la vida a estas alturas de su carrera. Es que está absolutamente brutal. Otra de las cosas que quiero que le escuchemos al Mister, muchachones, es el tema de Thibaut Courtois, que repito, me parece un notición. Ojalá Thibaut vuelva al nivel que le está acostumbrado a brindarnos. Pero bueno, lo cierto es que también Lunin ha dado unos síntomas interesantes de ser un portero de muchísimas garantías. Así que escuchemos esto de Carlo. Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros que vuelva él, como ha vuelto Militao. Entonces, creo que
él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión y creo que todo el mundo, todos nosotros estamos encantados que pueda volver. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachones. Mañana va a jugar Thibaut Courtois. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con el portero belga. Creo que sería injusto y además ridículo ponerse a sacar conclusiones el día de mañana cuando apenas vuelve de la lesión, una lesión tan complicada como la que ha tenido Courtois, además que es un portero, es una posición diferente a la de Militao. De hecho, vamos a escuchar una de las preguntas que le hacen a Ancelotti, va muy de la mano con esto, y bueno, creo que va a ser una especie de reconexión de Thibaut, o sea, vamos a verle sentirse futbolista después de tanto tiempo, pero no creo que vayamos a poder sacar un balance de absolutamente nada mañana. Creo que sería excesivamente pronto. Una de las cosas, muchachos, que quiero que escuchemos rápidamente de Ancelotti es que, bueno, se ha hablado mucho en las últimas horas de una hipotética celebración el día de mañana. Quiero decir, mañana juegan tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona. El Madrid juega más temprano, un par, 3 o 2 horas antes. Y bueno, se habla de que si el Madrid gana en Cádiz y si va a esperar, o si le gana al Cádiz y va a esperar unas horas mientras juegue el Barça para ver si van a celebrar. Eso ha generado cierta polémica porque si el Barça empata mañana, el Madrid ganando en Cádiz, pues será campeón de liga con muchas jornadas de antelación. Pero Ancelotti habla sobre esto y me parece que es lo que había que decir definitivamente. Ancelotti para este tipo de cosas es que es un genio absoluto. Pensado si vais a ir a Cibeles, ya que esa posibilidad está muy cercana, como pasó hace 2 años, y bueno, si el equipo se quedará en el Bernabéu o por ahí cercano para ver el partido del Barça. Gracias. No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Y como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido. Ahí está lo que les estaba comentando, mis cracks. Muy bien Ancelotti, es exactamente lo que estoy pensando. Además que el Madrid tiene un 90 minutos por delante y quién sabe si más en pocos días como para ponerse a pensar, muchachos, que aquí va a haber algún tipo de celebración el día de mañana. Me extrañaría muchísimo, el Madrid no procede así, además que ya habrá mucho tiempo para celebrar con la afición la liga. Además yo estoy seguro de que cualquier aficionado preferiría que estos caballeros se concentren y descansen lo mejor posible para llegar a ese próximo miércoles de la mejor manera ante un Bayern que, repito, y les dije el otro día, creo que lo dije también en el directo con mi amigo, mucha gente está engañada de este Bayern por lo que está haciendo el Leverkusen, pero el temporador que está haciendo el equipo de Xabi Alonso no debería ser motivo de engaños para nosotros, porque este es un equipo con unas herramientas importantes como para hacerte daño. Así que máxima concentración, y lo de celebrar, pues que quede en un segundo plano, al menos por ahora. Vamos a escuchar esta pregunta de un periodista que, bueno, le pregunta la diferencia, intentando sacarle una información a Ancelotti que evidentemente con toda su experiencia pues no se la ha suministrado. Además, habla de la lesión de Militao, la lesión de Courtois, etcétera. Vamos a escucharlo porque Ancelotti es bastante brillante en ese aspecto. Quería preguntarle qué diferencia hay entre una lesión de cruzado de un portero y de un futbolista de campo. Lo digo porque Militao reapareció contra el Athletic un 31 de marzo. Sus primeros minutos de calidad de competición fueron contra el City el día 17 de abril y jugó un partido completo el 26 de abril. O sea que pasó casi un mes desde que reapareció hasta que fue titular. No sé si con Courtois, que es portero, el proceso es un poco el mismo, progresivo, o al ser portero y no requiere tanto esfuerzo físico, una vez que juega ya puede ser titular el siguiente partido. ¿Esto qué quiere decir? Resumiendo. Que si el proceso con Courtois va a ser similar al de Militao, o si Courtois puede jugar ya titular y va a jugar el miércoles fin de semana, claro, y a sentarse en la portería. Claro. Yo sé dónde tú quieres llegar. Tú quieres llegar, Courtois puede jugar una hipotética final, ¿verdad o no? En el caso de Militao es complicado que fuera titular en partidos importantes. Si Courtois puede jugar una hipotética final, si es más factible. Nosotros no pensamos absolutamente, porque tenemos una final que es el miércoles. La final es el miércoles. No pensamos a lo que puede pasar en un mes. A lo que puede pasar en un mes
Lo veremos. Ojalá lo podemos pensar, lo que puede pasar. Que significa que llegamos realmente a jugar la final de Londres. La lesión es parecida. Un jugador después de 8 meses, 7, 9 va a recuperar bien a nivel físico. Lo que le falta a un jugador de este nivel es la lectura de las situaciones del campo, que son lecturas distintas. Un defensa tiene lecturas distintas de un portero y cada uno se adapta y necesita el tiempo para adaptarse a su manera. Uno se puede adaptar un poco más antes, uno se puede adaptar un poco más después. A nivel físico están muy bien, tienen la alta médica, están perfectos. Después son las lecturas de las situaciones que tenemos que evaluar. Y bueno, chicos, ahí les estaba comentando Ancelotti de una manera además excesivamente brillante. El periodista, haciendo creo que bien su trabajo, intenta sacarle un poco de información para pensar en qué puede hacer o qué puede pasar en las próximas semanas en el caso de que el Madrid clasifique a la final de la Champions League. Para mí sería injusto pensar, muchachos, que, no sé, que el Real Madrid, perdón, que el Uni no vaya a disputar una hipotética final, porque creo que pese a algunas cosas que no ha hecho del todo bien, me parece que se lo ha ganado a pulso. También me parecería injusto para Tibu porque, bueno, no va a disputar ni un solo partido de la Champions League. Además que creo que estaba escuchándole a Rodri Fáez de ESPN, que si no disputa ningún minuto, este título no le computa o no va a ser válido para él porque prácticamente no, o mejor dicho, si no aparece en ninguno de estos dos partidos que en teoría le quedan al Real Madrid, en este siguiente, y si queda eliminado o si clasifica el de la final. Entonces, es un tema complicado que tiene Ancelotti, pero no me preocupa. Creo que Ancelotti sabe gestionar muy bien estas cosas, pero repito, me cuesta pensar que Thibaut Courtois con un mes de competición, aunque vienen partidos, unos 3 partidos de liga en este mes, vaya a poder llegar a esa hipotética final al nivel que nosotros nos gustaría. Además que, repito, sería bastante injusto para Lunin, que creo que se lo ha ganado con creces, al menos en ese aspecto. Pero bueno, mañana veremos cómo está Courtois, al menos en primera instancia tendremos una pequeña idea y un montón de cositas que a mí de momento me toca despedirme. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Vamos por ese doblete histórico nuevamente, así que nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao, chao.